Imagina por un momento que todo lo que te ha pasado en la vida, lo bueno y lo malo, tiene un sentido especial. ¿Suena difícil de creer? Pues agárrate, porque lo que vas a escuchar hoy puede cambiar tu forma de ver las cosas para siempre. ¿Alguna vez te has preguntado por qué te pasan ciertas cosas? ¿Por qué a veces parece que todo va mal? Quizás ahora mismo estés pasando por un momento difícil y no le encuentras sentido. Pero, ¿y si te dijera que nada de eso es por casualidad? Hoy, Dios tiene un mensaje muy importante para ti. Yo no me equivoco. Todo pasa por algo. Todo tiene un propósito divino. Sí, has leído bien. Cada cosa que vives, cada problema que enfrentas, cada puerta que se cierra, es parte de un plan más grande. A veces nos sentimos perdidos, como si la vida fuera un gran lío sin sentido. Pero, ¿qué pasaría si pudieras ver tu vida como la ve Dios? Imagina poder entender que eso que ahora te duele, en realidad te está preparando para algo increíble. ¿Estás listo para ver el plan maestro de Dios para tu vida? ¿Para entender que nada de lo que vives es un error? Prepárate, porque lo que vas a aprender no solo te dará esperanza, sino que te llenará de una paz que no se puede explicar con palabras. Antes de seguir, quiero que hagas algo importante. Escribe en los comentarios: Dios, en ti confío. Al hacerlo, estás diciendo que confías en el plan de Dios para ti, incluso cuando no lo entiendes todo. Querido oyente, te invito a permanecer con nosotros hasta el final de este video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa las notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video. Comencemos. Número 1. Proverbios 19, versículo 21. Muchos son los planes en el corazón del hombre, pero prevalece el propósito del Señor. A veces estamos tan atrapados en nuestros propios planes, en nuestros propios sueños, que olvidamos que hay algo más grande en juego. Proverbios 19, 21 nos recuerda exactamente eso. Muchos son los planes en el corazón del hombre, pero prevalece el propósito del Señor. Y es que todos tenemos planes, ¿no? Queremos lograr cosas, trazar nuestros caminos, hacer que la vida vaya en la dirección que deseamos. Tal vez tengas una lista de metas para el año, o quizás estés soñando con un futuro brillante. Y está bien, es natural. Pero lo que a veces olvidamos es que, aunque hacemos muchos planes, solo el propósito de Dios prevalece. Es fácil caer en la ilusión de que controlamos todo, de que con suficiente esfuerzo y planificación podemos moldear nuestras vidas a la perfección. Pero la verdad es que, aunque tengamos buenas intenciones, nuestros planes son limitados. Solo vemos una pequeña parte de la imagen. Mientras nosotros estamos centrados en el aquí y el ahora, Dios tiene una perspectiva mucho más grande. Él ve el panorama completo, el pasado, el presente, el futuro, y cómo todo se entrelaza en un propósito mayor que ni siquiera podemos empezar a comprender. ¿Alguna vez has hecho planes que parecían sólidos y de repente todo se desmoronó? Tal vez pensabas que sabías exactamente hacia dónde ibas, pero la vida tomó un giro inesperado. Eso nos pasa a todos. La realidad es que nuestros planes no siempre son infalibles. A veces fallamos, a veces los caminos que escogemos no son los correctos, y otras veces simplemente nos encontramos con obstáculos que nunca vimos venir. En esos momentos puede ser frustrante, puede parecer que todo el esfuerzo fue en vano, pero ¿y si esos fracasos, esas desviaciones inesperadas, son en realidad una señal de que Dios está redirigiendo nuestro camino hacia algo mejor? Aquí es donde confiar en el propósito divino se vuelve crucial. Cuando nuestros planes no salen como esperamos, es fácil perder la esperanza. Pero déjame decirte algo. El propósito de Dios siempre es mejor que cualquier cosa que podamos imaginar. Incluso cuando no lo entendemos, incluso cuando duele o cuando parece que todo está en caos, Dios está obrando para nuestro bien. Y si confiamos en su guía, encontraremos que, aunque no vayamos por el camino que habíamos planeado, estamos yendo por el camino que debemos recorrer. Sé que no es fácil soltar el control.
Todos queremos tener un sentido de seguridad, saber que estamos en control de nuestras vidas. Pero el hecho es que la verdadera libertad viene cuando nos rendimos al propósito de Dios, cuando dejamos de intentar hacer las cosas a nuestra manera y permitimos que sea Dios quien guíe cada paso. Eso no significa que no podemos soñar o hacer planes, pero significa que debemos estar dispuestos a poner esos planes a los pies de Dios y decir: Señor, haz tu voluntad. Una de las lecciones más importantes que podemos aprender es la humildad. A veces, nuestros planes están más motivados por el ego que por un verdadero deseo de seguir la voluntad de Dios. Y ahí es donde tenemos que detenernos y preguntarnos: ¿estoy persiguiendo mis sueños o los sueños que Dios tiene para mí? Es un equilibrio delicado, pero cuando estamos dispuestos a someter nuestros deseos a la voluntad de Dios, encontramos que sus caminos son siempre mejores que los nuestros. El propósito de Dios es inmutable. No cambia con las circunstancias ni con nuestros fracasos. Dios conoce el principio y el fin de nuestra historia, y cada detalle, cada giro inesperado, está tejido cuidadosamente para nuestro bien. Es un propósito que no se tambalea, aunque nuestros planes lo hagan. Y esa constancia es lo que nos puede dar paz en los momentos de incertidumbre. Así que, cuando tus planes no funcionen como esperabas, no te desesperes. Dios está en control. Su propósito prevalece, y aunque ahora no lo veas, puedes confiar en que Dios está obrando en cada detalle, guiándote hacia un futuro mejor del que podrías haber planeado por ti mismo. Número 2. Isaías 46, versículo 10. Yo declaro el fin desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no ha sucedido. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez te has sentido abrumado porque no puedes ver lo que viene en tu vida? Es esa sensación de incertidumbre que todos hemos experimentado en algún momento, cuando no tenemos ni idea de cómo se resolverán las cosas o hacia dónde nos dirigimos. Pero aquí hay algo que quiero que recuerdes. Dios no solo conoce el futuro, Él lo declara. En Isaías 46:10, Dios dice: Yo declaro el fin desde el principio, desde la antigüedad lo que aún no ha sucedido. Piensa en eso por un segundo. Dios ya conoce el final. Antes de que algo suceda, Él ya lo ha visto. Eso cambia completamente nuestra perspectiva, ¿no? Mientras nosotros vemos solo fragmentos del presente y a menudo nos preocupamos por lo que vendrá, Dios ve toda la historia en un solo vistazo. Desde el principio hasta el fin, Él ya lo ha visto todo. No hay sorpresa para Dios, no hay imprevistos. Cada evento en tu vida, cada giro inesperado, está bajo su conocimiento perfecto. Para ti puede parecer que las cosas están fuera de control, pero para Dios todo está claro como el agua. Y aquí es donde entra algo aún más increíble. Dios no solo conoce el futuro, Él lo controla. Su soberanía es absoluta. No hay nada que ocurra en el universo que esté fuera de su plan. A veces, cuando las cosas no van como esperamos, podemos pensar que algo salió mal, que de alguna manera Dios perdió el control de la situación. Pero eso no es así. Dios tiene el control total de cada detalle, de cada situación, y su propósito se cumplirá, independientemente de las circunstancias. No hay fuerza que pueda frustrar su plan, y esa es una de las mayores fuentes de paz que podemos tener. El plan de Dios no cambia. Él ya lo estableció desde el principio, y nada de lo que suceda en este mundo puede alterarlo. Eso significa que no importa lo que enfrentes, el propósito de Dios se cumplirá. Puede que no siempre lo entiendas, puede que las cosas no tengan sentido en el momento, pero la voluntad de Dios es irresistible. No puede ser frustrada. Lo que Él ha decidido hacer, lo hará. Y cuando te aferras a esa verdad, hay un descanso profundo que puedes experimentar, incluso en medio de la incertidumbre. Sé que hay momentos en los que todo parece confuso, momentos en los que te preguntas si las cosas saldrán bien o si estás en el camino correcto. Pero aquí está el punto.
Dios no está confundido. Lo que para ti puede parecer incierto o fuera de control, para Dios es claro y perfectamente establecido. Su visión no está limitada por el tiempo o las circunstancias. Él lo ve todo, y si confiamos en su conocimiento perfecto, podemos descansar en la seguridad de que no importa lo que venga, Dios tiene el control. Y esto nos lleva a algo hermoso: seguridad. Tú puedes confiar en que el propósito de Dios para tu vida se cumplirá. No hay nada que pueda detener eso, las dificultades, los obstáculos, las dudas. Ninguna de esas cosas puede evitar que Dios cumpla su plan, y ese plan es bueno. Aunque no siempre lo parezca, aunque a veces el camino sea difícil, Dios tiene un propósito perfecto para ti. Y cuando te aferras a esa verdad, puedes enfrentarte a cualquier cosa, sabiendo que al final su voluntad prevalecerá. Por eso, hay esperanza en el plan de Dios. Él ya conoce tu futuro, lo ha planeado y lo ha declarado desde el principio. Y aunque ahora mismo no veas cómo se resolverán las cosas, puedes estar seguro de que Dios está trabajando. Sus promesas se cumplirán, sin importar lo que enfrentes en el presente. Y esa es la esperanza que nos mantiene firmes. No importa cuán incierto sea tu presente, el futuro está asegurado en las manos de un Dios soberano que ve el final desde el principio. Número 3. Jeremías 29, versículo 11. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez te has preguntado si tu vida tiene un propósito claro? Si las circunstancias difíciles que atraviesas tienen algún sentido o si todo es simplemente caos y azar. Pues bien, hay una promesa en Jeremías 29:11 que nos recuerda algo crucial. Dios tiene un plan para ti. No es un plan cualquiera, no es una promesa vacía, es un plan lleno de bienestar, diseñado específicamente para darte un futuro esperanzador. Y esa es una verdad que cambia todo. Lo primero que debemos recordar es que Dios tiene el control total. Él no está improvisando con nuestras vidas. Cada situación, por muy complicada que parezca, está bajo su dirección. No hay accidente ni coincidencia en lo que te sucede. Dios sabe exactamente lo que está haciendo, incluso cuando no podemos ver el panorama completo. Y su plan siempre está orientado al bien, aunque en el momento no lo podamos entender. Ahora, fíjate en el contexto de este versículo. Cuando Dios habló estas palabras, lo hizo al pueblo de Israel, que estaba exiliado en Babilonia. Imagina lo que significaba para ellos. Estaban lejos de su hogar, en medio de una nación extranjera, sintiendo que todo lo que conocían había desaparecido. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, Dios les recordó que no los había olvidado. Les prometió un futuro lleno de esperanza, incluso cuando sus circunstancias decían lo contrario. ¿Y sabes qué? Ese mismo mensaje es válido para ti hoy, en tus momentos de mayor desesperación, cuando parece que todo se está derrumbando. Dios sigue teniendo un plan. Él no te ha olvidado. Y tal vez te preguntas, ¿cómo se aplica esto a mi vida hoy? Bueno, mira a tu alrededor. Todos enfrentamos dificultades, pruebas que parecen no tener sentido. Pero te aseguro, Dios está trabajando en algo más grande. Las respuestas que buscas pueden no venir inmediatamente, pero eso no significa que Dios no esté moviéndose en tu vida. A veces las bendiciones más grandes vienen en los paquetes más inesperados. Dios está preparando algo increíble y aunque no lo veas ahora, llegará. Cuando la Biblia habla de bienestar, no se refiere simplemente a tener una vida cómoda o sin problemas. El bienestar en el contexto bíblico va mucho más allá de lo material. Se trata de una vida llena de propósito, de paz interior y de crecimiento espiritual. Se refiere a un estado de plenitud que solo se puede encontrar cuando estamos alineados con la voluntad de Dios. Las pruebas que enfrentamos no son obstáculos sin sentido, sino herramientas que Dios usa para prepararnos para lo que está por venir. Las dificultades que enfrentas hoy pueden parecer insuperables, pero tienen un propósito.
Cada prueba tiene el potencial de desarrollar tu carácter, de enseñarte lecciones valiosas y de prepararte para futuras bendiciones. Nada se desperdicia en el plan de Dios. Cada lágrima, cada desafío está construyendo algo más grande en ti. Dios ve más allá de lo que tú puedes ver en este momento. Y aunque a veces no entendamos por qué pasamos por ciertas cosas, podemos confiar en que todo forma parte de un plan divino más grande. Lo que Dios promete en este versículo no es una esperanza vacía, es una realidad segura. Su fidelidad es inquebrantable y el futuro que Él te promete no depende de tus logros o fallos, depende únicamente de su amor y su promesa. Ese futuro que te espera está lleno de paz, plenitud y, lo más importante, la presencia de Dios. Porque al final del día, lo que más importa es que Dios está con nosotros, caminando a nuestro lado en cada paso del camino. Así que en medio de la incertidumbre, cuando no sabes qué va a pasar mañana, recuerda esto: Dios tiene el control. Él conoce cada detalle de tu vida. No te desesperes si las cosas no salen como las planeaste. Tu historia aún no ha terminado, y lo mejor de todo es que el autor de tu historia es el mismo Dios que prometió darte un futuro lleno de esperanza. No te rindas, no pierdas la fe. Dios sigue trabajando. Número 4. Romanos 8, versículo 28. Sabemos que en todas las cosas Dios obra para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados conforme a su propósito. Déjame decirte algo que probablemente ya has escuchado antes, pero que puede que no te haya llegado al corazón del todo. Dios tiene un propósito en todo lo que te ocurre. Lo sé, a veces es difícil de creer, especialmente cuando la vida parece más caos que orden, más dolor que alegría. Pero en Romanos 8:28, Dios nos promete algo increíble. En todas las cosas, Dios obra para el bien de los que lo aman. Y cuando dice todas, es literalmente todas. Eso incluye los momentos más oscuros, esos que no entendemos, esos que nos hacen preguntarnos, ¿por qué a mí? Piénsalo por un segundo. Las dificultades que enfrentas, esos desafíos que parecen sacudir tu vida, no son accidentales. Dios no deja nada al azar. Puede que no veas el propósito ahora, puede que todo parezca un desastre, pero Dios está tejiendo algo hermoso detrás de las escenas. Hay un plan perfecto en ejecución, uno que no podemos ver completamente desde nuestra limitada perspectiva. Es como si estuviéramos mirando solo una parte del lienzo, cuando Dios ya ha pintado todo el cuadro. Esto nos lleva a una de las verdades más difíciles de aceptar. Para que el plan de Dios se manifieste en nuestra vida, tenemos que entregarnos completamente a Él. Y sí, eso implica una confianza total, una confianza que va más allá de lo que podemos entender. Es fácil confiar en Dios cuando las cosas van bien, pero ¿qué tal cuando no tiene sentido? Ahí es donde entra en juego la verdadera fe. Amar a Dios significa estar dispuesto a seguir su propósito, incluso cuando no entendemos el camino, porque ¿quién mejor que Él sabe lo que realmente necesitamos? A veces sentimos que Dios está en silencio durante nuestras pruebas. Pero déjame decirte una cosa, el hecho de que no lo oigas no significa que no esté trabajando. Dios no abandona a sus hijos, incluso cuando sientes que todo se está desmoronando, Él está ahí, moldeándote, preparándote para algo mucho más grande. Puede que no lo veas ahora, pero cada paso, cada lágrima, cada oración que parece no tener respuesta, está formando algo poderoso dentro de ti. Las pruebas, aunque duras, son herramientas que Dios usa para acercarte más a Él, para enseñarte a depender completamente de su fuerza. Y aquí viene algo clave que a veces malinterpretamos. Cuando Dios dice que obra para nuestro bien, no está hablando de bienestar material ni de éxito terrenal. El bien de Dios tiene una profundidad mayor. Su plan tiene que ver con nuestro crecimiento espiritual, con nuestra conformidad a la imagen de Cristo. ¿Te has detenido a pensar que esos desafíos, esas decepciones, incluso las pérdidas, están diseñadas para hacerte más como Jesús? Es duro aceptarlo,
Lo sé, pero cada golpe de la vida está esculpiendo tu carácter, llevándote más cerca de la madurez espiritual que Dios desea para ti. Ahora, no pienses que esto es una promesa genérica. Cada uno de nosotros tiene un llamado único, un propósito específico diseñado por Dios. Tú no eres una excepción. El bienestar final que Dios te promete está ligado directamente a este propósito divino. Y aunque no siempre entenderemos el camino que estamos recorriendo, debemos confiar en que Él nos guía hacia ese destino. Mantener la fe en medio de la incertidumbre es difícil, pero es en ese lugar donde nuestra relación con Dios se fortalece más. Finalmente, quiero hablarte de algo que todos necesitamos: paciencia. No siempre verás resultados inmediatos. A veces sentirás que Dios está tardando, pero te aseguro que Él está trabajando en cada detalle de tu vida. La clave es no perder la fe. Sigue adelante, porque Dios está construyendo algo hermoso a partir de esas dificultades que enfrentas hoy. Él no se equivoca, y aunque el proceso pueda ser largo, su obra en tu vida será perfecta. Así que la próxima vez que te enfrentes a una prueba, recuerda esto: Dios está contigo en cada paso. Él nunca deja nada al azar, y tu vida está llena de propósito incluso en los momentos más difíciles. Número 5. Salmos 103, versículo 19. El Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todos. Déjame decirte algo que a veces necesitamos recordar, especialmente cuando las cosas se sienten fuera de control. Dios está en su trono y su reino domina sobre todo. Eso no es solo una afirmación bonita, es una verdad profunda que se encuentra en Salmos 103, 19, donde dice: El Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todos. Piénsalo por un momento. Dios, el creador del universo, está sentado en su trono celestial y no hay nada que escape de su control. Ni una sola cosa en este mundo sucede fuera de su soberanía. Es fácil olvidar esto cuando miramos alrededor y vemos caos, incertidumbre o incluso injusticia. Pero aunque las cosas aquí en la tierra se vean fuera de lugar, Dios sigue reinando. Él no es como los reyes terrenales, cuyas decisiones pueden ser cuestionables o cuyos reinados son temporales. El reinado de Dios es absoluto. Él tiene el control de todo, desde lo más grande como los destinos de las naciones, hasta lo más pequeño como las preocupaciones más íntimas de tu vida. No hay detalle que se le escape, y eso nos lleva a una verdad que es aún más poderosa. Su reino es eterno e inmutable. Mientras que los reinos humanos suben y bajan, mientras los gobiernos cambian y el poder en la tierra es temporal, el reino de Dios no cambia nunca. Su trono no puede ser desafiado y no hay ninguna fuerza que pueda competir con su autoridad. A veces parece que el mal está ganando o que las injusticias prevalecen, pero lo que no vemos es que el reino de Dios sigue firme y su justicia siempre prevalecerá, aunque a veces no sea en el tiempo o la manera que esperamos. Cuando todo parece estar fuera de control, hay consuelo en saber que Dios no ha perdido el control. Él no está sorprendido por lo que ocurre en el mundo o en tu vida. Dios ve todo. Cada situación, cada detalle está bajo su supervisión y nada ocurre sin que Él lo permita. Esto no significa que no enfrentemos dificultades, pero sí significa que podemos descansar en su autoridad incuestionable. No importa cuán grandes sean nuestros problemas, Dios sigue estando en el trono. Es fácil perder de vista esto cuando nos enfocamos solo en lo que vemos aquí en la tierra. Vemos poderes, gobiernos, sistemas, y a veces pareciera que ellos tienen la última palabra. Pero la verdad es que Dios tiene el control final. No importa quién esté en el poder en la tierra, el verdadero poder reside en el trono celestial. El reino de Dios no cambia con las decisiones políticas ni con los eventos históricos. Y aunque no siempre podamos ver cómo, Dios está obrando detrás de escena, moviendo las piezas para cumplir su voluntad perfecta. Y aquí hay algo que debemos recordar con esperanza.
La justicia de Dios es perfecta. Si bien vivimos en un mundo donde a menudo vemos injusticias, Dios es un juez justo. Puede que no siempre veamos la justicia en el momento que queremos, pero podemos confiar en que la justicia de Dios prevalecerá. No hay acción, no hay situación que Dios no vea o que no juzgue con perfección. Para aquellos de nosotros que estamos en su reino, esto es una fuente de gran esperanza. No tenemos que temer lo que el futuro nos depara, porque sabemos que Dios lo ve todo y actúa con justicia absoluta. Para aquellos que somos ciudadanos del reino celestial, esta soberanía es nuestra mayor seguridad. Saber que nuestro Rey es soberano, que nos cuida y que su plan es perfecto, nos da una confianza inquebrantable. Nuestro destino está en manos de un Dios amoroso y poderoso. Esto significa que no importa lo que suceda en nuestras vidas, podemos estar tranquilos sabiendo que Dios está al mando, que Él está cuidando cada detalle y que su trono nunca será movido. Así que, si hoy te sientes abrumado por lo que está pasando en tu vida o en el mundo, quiero que recuerdes esto: Dios sigue en el trono. Su reino domina, sobre todo, y tú, como parte de su reino, puedes descansar en su control perfecto. Número 6. Salmos 37, versículo 5. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, y Él actuará. Déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez te has sentido abrumado por el peso de tomar decisiones importantes? Ya sabes, esos momentos en los que parece que todo depende de ti, que si no eliges el camino correcto, todo se desmoronará. Pues bien, en Salmos 37:5 encontramos una promesa que puede cambiar la manera en la que enfrentamos esos momentos. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Esto no es solo un consejo, es una invitación a dejar de cargar el peso del mundo en nuestros hombros y permitir que Dios tome el control. Encomendar nuestro camino a Dios es algo más que simplemente decir una oración rápida. La palabra encomendar tiene un significado profundo. No es solo pedirle a Dios que nos ayude, sino delegar, entregar completamente nuestras preocupaciones, aspiraciones y deseos en sus manos. Es reconocer que, aunque tengamos buenos planes, necesitamos su dirección divina, y a veces eso implica aceptar que no podemos hacerlo todo solos, que nuestra comprensión es limitada, pero su sabiduría es infinita. Ahora, encomendar es solo el primer paso. Luego viene el acto de confiar, y aquí es donde muchos de nosotros enfrentamos el verdadero desafío. Porque confiar en Dios no siempre significa ver resultados inmediatos o entender todo lo que está sucediendo. Es mucho más que eso. Es tener la certeza de que Dios está obrando, incluso cuando no podemos verlo, cuando todo parece estar en silencio o incluso cuando las cosas no salen como habíamos imaginado. Y seamos honestos, ahí es cuando es más difícil confiar, ¿no? Cuando las cosas no van según nuestros planes, pero aún así, Dios nos pide que sigamos confiando en Él, porque sus caminos son perfectos. La promesa de este versículo es clara: Él actuará. Pero aquí es importante entender algo: Dios no siempre actúa de la manera que esperamos. Sus acciones están alineadas con su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, aunque no siempre coincide con nuestros deseos. A veces oramos para que Dios resuelva una situación a nuestra manera, pero su respuesta es aún mejor. Tal vez no lo veamos en el momento, pero cada acción de Dios trae resultados que nos llenan de paz, nos acercan más a su propósito y nos permiten crecer espiritualmente. Porque lo que Dios hace es mucho más profundo que simplemente solucionar un problema inmediato. Él trabaja en nuestro interior, en nuestro carácter, en nuestra fe. Y aquí es donde entra la paciencia. La espera en el tiempo de Dios es uno de los mayores desafíos para nuestra fe. Queremos respuestas rápidas, soluciones inmediatas. Pero Dios nos llama a esperar, no de manera pasiva, sino confiando activamente en que su tiempo es perfecto. Y mientras esperamos,
Dios nos enseña a confiar no solo en el resultado, sino en el proceso. Nos moldea, nos prepara y cuando llega el momento adecuado, su intervención no solo resuelve lo que nos preocupaba, sino que nos lleva más cerca de su propósito. Este es un acto de fe constante. Encomendar nuestro camino a Dios no es algo que hacemos una vez y ya. Es una decisión diaria. Cada día enfrentamos nuevas situaciones, nuevas decisiones, y cada día tenemos la oportunidad de entregar esas preocupaciones a Dios. Y cuando lo hacemos, experimentamos algo increíble, la paz de Dios. Esa paz que nos libera del estrés, que nos quita el peso de tener que controlar todo, y que nos permite descansar sabiendo que Dios está al mando. En nuestra vida cotidiana, esto se traduce en alivio. Ya no tienes que llevar solo el peso de esas decisiones difíciles. Dios está ahí, guiándote, abriendo puertas que nunca imaginaste, resolviendo problemas que ni siquiera sabías que existían y trayendo paz en medio de la tormenta. ¿Te imaginas lo que sería vivir cada día con esa certeza? Dios actuará, y cuando lo hace siempre es para tu bien, aunque no siempre sea de la manera que esperabas. Así que hoy, si te sientes abrumado, si no sabes qué decisión tomar o si te preocupa lo que viene, te invito a hacer algo. Encomienda tu camino a Dios. Confía en Él, porque te prometo que aunque no veas el camino claro ahora, Dios ya está actuando. Número 7. Proverbios 3, versículo 5 y 6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Fíjate que todos pasamos por momentos en los que sentimos que tenemos que controlar todo, ¿verdad? Es como si soltamos un poco las riendas, todo se fuera a desmoronar. Pero Proverbios 3:5 nos da una instrucción completamente diferente. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y ahí está el reto. Confiar completamente en Dios. No solo en los momentos fáciles o cuando las cosas parecen estar en su lugar, sino con todo tu corazón y sin reservas. Ahora, eso suena fácil en teoría, pero soltar ese deseo de control, soltar las ansiedades que cargamos, no es tan sencillo, ¿verdad? Es como si siempre estuviéramos luchando contra el deseo de resolver las cosas a nuestra manera. Pero aquí está la clave. La confianza en Dios implica soltar, soltar de verdad, soltar nuestras preocupaciones, soltar ese impulso de tener todo bajo control. Porque, seamos honestos, ¿cuántas veces nos hemos dado cuenta de que, a pesar de nuestros esfuerzos, no podemos controlarlo todo? Dios nos llama a una confianza plena, a una fe sin condiciones, y cuando entregamos completamente nuestro corazón a Dios, dejamos de cargar con un peso que no estábamos diseñados para llevar. Y es que la sabiduría humana tiene sus límites, aunque a veces no queramos admitirlo. Nos gusta pensar que lo sabemos todo, que nuestra experiencia y conocimientos son suficientes, pero aquí es donde necesitamos humildad. La sabiduría humana es finita. Solo vemos un fragmento de la realidad, mientras que Dios ve todo el panorama. A veces confiamos más en nuestro propio entendimiento que en la sabiduría divina, y ahí es donde empezamos a tropezar. Dios es infinito en sabiduría. Él conoce el pasado, el presente y el futuro, mientras que nosotros solo tenemos una pequeña parte de la historia. ¿Por qué no confiar en el Dios que lo sabe todo y dejar de apoyarnos en nuestra limitada prudencia? Lo que este versículo nos está diciendo es que Dios quiere ser parte de cada aspecto de nuestra vida, no solo cuando estamos en crisis o cuando las cosas van mal, es en cada decisión, en cada paso. Reconocer a Dios en todos nuestros caminos significa incluirlo en nuestras decisiones diarias, pequeñas y grandes. Es darle el lugar central en nuestras vidas, no solo cuando lo necesitamos, sino en todo momento. Cuando hacemos esto, cuando lo reconocemos y dependemos de Él en todo, Dios promete enderezar nuestras veredas. Ahora,
Esa promesa de que Dios enderezará nuestros caminos no significa que no enfrentaremos desafíos o que la vida será perfecta. Lo que significa es que, incluso en medio de las dificultades, Dios nos guiará, nos dará claridad y a veces incluso corregirá nuestro rumbo. Es un proceso de confiar en que Dios sabe lo que está haciendo, incluso cuando nosotros no lo vemos claramente. Hay veces en que Dios quitará obstáculos de nuestro camino, otras veces nos dará la sabiduría para enfrentarlos, y en algunos casos cambiará nuestro rumbo por completo, llevándonos por un mejor camino del que nosotros habíamos planeado. Cuando realmente confiamos en Dios, se libera un gran peso de nuestros hombros. Esa presión de tener que resolver todo por nuestra cuenta desaparece. Sabemos que Dios está en control y no hay mayor paz que esa. Cuando reconocemos a Dios en nuestras decisiones, nos alineamos con su plan, y eso trae una seguridad que el mundo no puede darnos. Así que en la práctica, confiar en Dios significa que en momentos de incertidumbre, en lugar de aferrarnos a nuestras propias soluciones, buscamos su guía. Es un cambio en la manera en que tomamos decisiones, es reconocer a Dios en cada área de nuestra vida, desde las cosas más pequeñas hasta las más grandes. Y cuando hacemos eso, cuando confiamos en su sabiduría, su dirección, comenzamos a ver cómo Él endereza nuestras veredas, cómo nos guía en el camino correcto. Y al final, todo se resume en esta verdad: la sabiduría divina siempre es superior a la prudencia humana. No porque nuestra prudencia no sea útil, sino porque Dios ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Su perspectiva es infinita, y cuando nos alineamos con su sabiduría, podemos confiar en que nuestro camino será el mejor posible. Porque al fin y al cabo, reconocer a Dios en todos nuestros caminos no solo transforma nuestras decisiones, transforma nuestra vida entera. Número 8. Efesios 1, versículo 11. En Él fuimos también escogidos, habiendo sido predestinados conforme al plan de aquel que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Cuando pensamos en el hecho de ser escogidos por Dios, es impresionante darnos cuenta de que no fue un acto al azar. Dios nos eligió como un acto de amor, un amor profundo y personal. Es asombroso, ¿no? Saber que su elección no fue arbitraria, sino que es parte de un plan cuidadosamente diseñado. Cada uno de nosotros tiene un propósito específico dentro de ese plan divino. Este hecho nos da una identidad y un sentido de valor que va mucho más allá de lo que el mundo pueda ofrecer. Este concepto de predestinación a menudo nos deja con muchas preguntas. ¿Qué significa realmente ser predestinados? La predestinación no es otra cosa que la soberanía de Dios en acción. Él, en su infinita sabiduría, tiene un plan soberano para nuestras vidas, y cada uno de nosotros está alineado dentro de ese plan. Pero al mismo tiempo, Dios nos da libre albedrío. Aquí es donde entra el equilibrio. Dios tiene un plan perfecto, pero no nos fuerza a seguirlo. En cambio, nos invita a caminar junto a Él, a colaborar con su voluntad. Nuestro crecimiento, nuestra misión en la vida, todo está conectado a ese llamado divino. Y sabes, es un gran consuelo pensar en que Dios tiene el control de todo. No hay nada que suceda fuera de su plan. Cada evento en el universo, cada circunstancia en nuestras vidas, Dios lo está orquestando. Incluso en los momentos más difíciles, cuando sentimos que todo está fuera de control, Dios sigue siendo soberano. Esa certeza debería llenar nuestros corazones de paz, porque no importa lo caótica que parezca nuestra situación, Dios ya ha escrito la historia. Cada detalle de nuestras vidas tiene un propósito. No hay momentos desperdiciados ni situaciones sin sentido. Dios tiene un plan para cada experiencia que vivimos. A veces es difícil verlo en el momento, pero cuando miramos en retrospectiva, nos damos cuenta de que todo encaja en una historia mayor. Somos parte de una narrativa divina, y eso transforma cómo vemos incluso las experiencias más cotidianas. Ya no estamos viviendo al azar, sino que estamos caminando en el plan perfecto de Dios. Y es que la voluntad de Dios es algo precioso.
Romanos 12:2 nos dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero a veces lo difícil es confiar en ella cuando no la entendemos completamente. Sin embargo, esa confianza en la voluntad de Dios nos da seguridad, sabiendo que Él no comete errores. Su voluntad es lo mejor para nosotros, aunque no siempre podamos verlo de inmediato. Nuestra identidad en Cristo se define al saber que hemos sido escogidos por Dios. No somos cualquier persona, somos hijos e hijas del Rey, predestinados a ser parte de su plan. Eso cambia todo. Vivir sabiendo que Dios nos ha escogido con un propósito nos da un sentido de dirección, de misión. No estamos aquí solo para pasar el tiempo, tenemos un propósito divino que cumplir y eso le da a nuestras vidas un peso eterno. Y cuando entendemos esto, la ansiedad se desvanece, porque ya no sentimos la necesidad de controlar todo, de resolverlo todo por nuestra cuenta. Sabemos que Dios está en control y que su plan es perfecto. Nos liberamos de la preocupación excesiva y del estrés que viene con intentar manejar todo por nosotros mismos. Podemos descansar en la soberanía de Dios, sabiendo que, aunque no tengamos todas las respuestas, Él sí las tiene. Nuestra salvación también está entretejida en este plan. Dios nos predestinó para ser salvos, para ser transformados a imagen de Cristo. Su plan no solo incluye nuestra salvación, sino también nuestro crecimiento y madurez espiritual. Dios está trabajando en nosotros, guiándonos hacia la eternidad, y eso nos da una certeza increíble. Nuestra salvación está asegurada en el plan eterno de Dios, y nada puede arrebatarnos de sus manos. Así que, ¿cómo vivimos a la luz de estas verdades? Vivimos con la conciencia de que somos escogidos por Dios. Esto significa que buscamos su propósito en cada decisión, en cada día. Sabemos que no estamos solos en nuestras luchas y que Dios está obrando todo para su gloria. Y cuando las dudas vengan, cuando los momentos difíciles lleguen, podemos encontrar consuelo en el hecho de que Dios tiene el control. Él tiene un plan y nosotros somos parte de ese hermoso diseño eterno. Número 9. Job 23, versículo 10. Él conoce el camino que tomo, si me prueba, saldré como el oro. Imagina por un momento que estás atravesando una prueba difícil, una de esas que parece interminable y te preguntas, ¿por qué a mí? ¿Por qué ahora? Todos hemos estado ahí. Y en esos momentos es fácil sentir que estamos solos, que quizás Dios no está tan cerca como quisiéramos. Pero Job 23:10 nos da una imagen completamente diferente. Él conoce el camino que tomo. Si me prueba, saldré como el oro. Fíjate bien en esas palabras. Dios conoce el camino. No es una prueba al azar. No es algo que escapó de su control. Dios sabe exactamente por lo que estás pasando, y no solo lo sabe, está presente en cada etapa. Las pruebas no son casualidades, tienen un propósito divino. A menudo se comparan con la refinación del oro. Cuando el orfebre pone el oro en el fuego, no lo hace para destruirlo, lo hace para purificarlo, para eliminar todas las impurezas y hacer que brille más. Y lo mismo sucede con nosotros. Las dificultades que enfrentamos no son para hacernos caer, sino para refinarnos, para hacernos más fuertes, más puros. Todo lo que atraviesas está diseñado para fortalecer tu carácter, para profundizar tu fe y acercarte más a Dios. A veces, lo que más nos cuesta entender es que estas pruebas son parte del proceso de transformación. No se trata solo de resistir hasta que todo pase. Las pruebas nos cambian, nos moldean. Cada desafío que enfrentamos, si lo vemos desde la perspectiva correcta, nos está preparando para algo más grande. Tal vez no lo veas ahora, pero al final de todo, serás más fuerte y más capaz de enfrentar cualquier cosa que venga. Dios te está transformando, y aunque el proceso sea doloroso, el resultado es invaluable. Y ese resultado es como el oro purificado. Tal como el oro se vuelve más valioso cuando es refinado, tú también sales de las pruebas con un valor espiritual mucho mayor. Reflejas mejor la gloria de Dios. Piensa en esto.
Cada vez que atraviesas una dificultad y la superas, te vuelves más parecido a lo que Dios ha diseñado para ti. Te vuelves una versión más fuerte, más pura, más centrada en lo que verdaderamente importa. Sé que muchas veces nos cuesta ser pacientes. Queremos que las pruebas terminen rápido, que la tormenta pase de inmediato. Pero las pruebas pueden durar más de lo que esperábamos, y aquí es donde necesitamos recordar que Dios no nos deja en el fuego más tiempo del necesario. Él es como un orfebre experimentado, que sabe exactamente cuánto calor aplicar y durante cuánto tiempo. Dios no te dejará solo ni un momento más de lo que sea necesario para completar su obra en ti. Si estás pasando por un periodo largo de prueba, confía en que Dios sabe lo que hace. El proceso es parte de tu preparación. Es fácil pensar que cuando estamos pasando por dificultades, Dios nos ha abandonado, pero nada podría estar más lejos de la verdad. Dios está al tanto de todo lo que nos sucede. No hay ni un solo detalle de tu vida que escape de su mirada. Las pruebas no son señal de abandono, sino una oportunidad para que Dios te prepare para algo más grande. Y si confías en Él, verás cómo, al final, todo tiene un propósito. La analogía del orfebre es una de las más poderosas. Dios es como un orfebre, que cuidadosamente aplica el calor para quitar lo que no sirve. Él sabe exactamente cuánto podemos soportar, y está con nosotros durante todo el proceso. No nos deja solos en medio de las pruebas. Como el orfebre, Dios está presente, observando, cuidando y asegurándose de que el resultado final sea perfecto. Así que, si te sientes agobiado por el sufrimiento, quiero que sepas algo: no estás solo. Dios está contigo, guiando cada paso, incluso cuando no lo ves. No estás a la deriva, no estás fuera de su vista. Todo lo que estás pasando tiene un propósito divino. Al final saldrás como el oro, más fuerte, más valioso, más reflejo de la gloria de Dios. Y esa es la esperanza en medio de las pruebas. Dios está haciendo una obra en ti que no puedes ver completamente ahora, pero cuando lo haga, serás una nueva creación, más fuerte y más brillante que nunca. Número 10. Eclesiastés 3, versículo 1. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Fíjate que todos nosotros en algún momento hemos sentido esa ansiedad de querer que las cosas pasen rápido. Queremos que los sueños se cumplan ya, que las oraciones sean respondidas al instante, que las dificultades terminen de una vez. Y cuando eso no sucede, nos frustramos, nos preguntamos si algo está mal. Pero Eclesiastés 3:1 nos ofrece una verdad que puede transformar nuestra manera de ver la vida. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Este versículo nos recuerda que no importa cuán desesperados estemos por acelerar el proceso, Dios tiene un plan perfecto. Y dentro de ese plan, cada cosa tiene su momento adecuado. La vida es como un ciclo, tiene sus estaciones. Al igual que no podemos adelantar la llegada del verano o detener el invierno, hay momentos en la vida que simplemente debemos aceptar y vivir. Cada evento que enfrentamos, cada situación por la que atravesamos, tiene un propósito y ocurre en su tiempo perfecto. Sin embargo, muchas veces luchamos contra esos ritmos, ¿no? Queremos controlar todo, adelantarnos a lo que viene, evitar lo que nos incomoda. Pero en esa lucha es donde reside el conflicto. No se trata de que las cosas vayan mal, sino de que estamos intentando forzar el tiempo en lugar de confiar en los tiempos de Dios. Esperar no es fácil. A veces parece que todo está en pausa, como si Dios se hubiera olvidado de nuestras oraciones, pero esperar en los tiempos de Dios no es pasividad. Al contrario, es un acto de fe. Cada temporada tiene su razón de ser, y a veces el acto más poderoso es esperar pacientemente. Hay temporadas de siembra y hay temporadas de cosecha. Hay momentos en los que nos movemos rápidamente y otros en los que simplemente debemos quedarnos quietos. Lo que pasa es que Dios tiene el control absoluto sobre esos tiempos, y aunque no siempre lo entendamos, su tiempo es perfecto. Cada cosa tiene su hora específica.
Y esa hora no llega antes ni después, sino exactamente cuándo debe llegar. Hay una sabiduría infinita en los tiempos de Dios. Él sabe cuándo es el mejor momento para que cada cosa ocurra en tu vida. ¿Te has dado cuenta de cuántos problemas nos evitamos cuando dejamos de apresurar las cosas? Cuando intentamos adelantarnos, forzar situaciones, es cuando cometemos errores. En cambio, cuando confiamos en el tiempo de Dios, Él provee lo que necesitamos exactamente cuando lo necesitamos. No antes, no después, siempre a tiempo. Es útil reflexionar sobre las estaciones de la vida. Tal vez ahora te encuentres en una etapa de espera, de siembra, o tal vez estés atravesando una temporada de dolor o incertidumbre, pero aquí está lo importante. Cada temporada tiene su propósito, incluso aquellas que parecen difíciles. Si ahora estás en una etapa de lucha, no olvides que es temporal. Así como la primavera sigue al invierno, las dificultades también pasarán. Y lo mismo ocurre con los momentos de éxito y abundancia. Son un regalo, pero también son pasajeros. Lo clave aquí es aprender a vivir y aceptar cada etapa por lo que es, sin resistirnos a ella. Entender que no tenemos control absoluto sobre los tiempos de nuestra vida nos libera de una gran carga. Cuánto estrés y ansiedad desaparecen cuando aceptamos que no todo depende de nosotros. Hay un plan mucho mayor en marcha, y ese plan está en manos de Dios. Él desarrolla ese plan a su manera y en su tiempo. Y cuando aprendemos a confiar en ese proceso, empezamos a vivir con una paz que va más allá de las circunstancias. En nuestra vida diaria, esto se traduce en consuelo. En esos momentos de dificultad o incertidumbre, cuando parece que nada está saliendo como planeamos, podemos recordar que Dios está orquestando algo perfecto. Y cuando las cosas van bien, podemos valorar esos momentos de éxito y gozo, sabiendo que también son parte del ciclo de la vida. Al final, la clave está en aceptar que, aunque nuestros deseos no siempre se materialicen de inmediato, el plan de Dios siempre se cumple en el momento exacto, y es en esa confianza donde encontramos paz. Número 11. Isaías 55, versículo 8. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos son más altos que los de ustedes, y mis pensamientos más que sus pensamientos. A veces pensamos que lo tenemos todo resuelto. Creemos que si hacemos suficientes planes o si calculamos bien cada paso, las cosas deberían salir como esperamos. Pero luego ocurre algo que lo cambia todo, y ahí es cuando nos preguntamos, ¿por qué Dios permitió esto? ¿Qué estoy haciendo mal? Isaías 55:8 nos da una respuesta que puede ser incómoda, pero a la vez liberadora. Mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos. En otras palabras, Dios está diciéndonos que su forma de ver las cosas es completamente diferente a la nuestra. Y aunque no siempre entendamos lo que sucede, su plan es infinitamente mejor que cualquier cosa que podamos imaginar. Imagina esto. Estás viendo una parte pequeña de un rompecabezas, pero Dios tiene en sus manos todo el cuadro completo. Nosotros, desde nuestra limitada perspectiva humana, solo podemos ver lo que está justo frente a nosotros. Nos enfocamos en el presente, en nuestras emociones, en lo que sentimos ahora. Pero Dios opera desde una eternidad, viendo todo desde una altura que ni siquiera podemos imaginar. ¿Y sabes qué? Eso es algo increíble. Nos invita a soltar el control, a aceptar que no siempre vamos a entender, pero que podemos confiar en que Dios sí lo hace. A veces, los caminos de Dios nos parecen confusos o incluso contradictorios a lo que habíamos planeado. Queremos ir hacia un lado y de repente parece que todo gira en otra dirección. Y en esos momentos nos preguntamos, ¿por qué Dios? ¿Por qué permitiste que esto ocurriera? Pero aquí está la verdad. Sus caminos son más altos que los nuestros. Lo que parece un obstáculo, lo que parece ser un fracaso, puede ser exactamente lo que necesitas para llevarte al siguiente paso de tu crecimiento, de tu propósito.
Cada circunstancia, incluso las más difíciles, Dios las está utilizando para moldearte, para enseñarte algo que quizás no habrías aprendido de otra manera. No siempre se trata de entender el por qué en el momento, sino de confiar en que hay un propósito mayor detrás de todo lo que sucede. Déjame decirte algo. Confiar en Dios cuando las cosas no tienen sentido es uno de los mayores desafíos de nuestra fe. Es fácil confiar en Dios cuando todo va bien, cuando todo encaja. Pero ¿qué pasa cuando no tienes las respuestas? ¿Qué pasa cuando la vida parece estar en desorden? Es en esos momentos cuando nuestra confianza se prueba realmente. Y aquí es donde entra en juego la fe. Dios está orquestando algo, no siempre lo vas a ver inmediatamente, pero está ahí. Lo que puedes hacer es descansar en la certeza de que su mano, más grande y sabia, está guiando tu destino. Isaías usa una metáfora increíble. Así como los cielos son más altos que la tierra, así son los pensamientos de Dios más altos que los nuestros. Este es un recordatorio visual poderoso. Nos muestra la diferencia abismal entre nuestra comprensión limitada y la inmensidad de la sabiduría de Dios. En lugar de frustrarnos por no entender, esto debería darnos consuelo. Dios ve el panorama completo. Él sabe lo que nosotros no sabemos y podemos confiar en que, aunque no lo entendamos ahora, su plan es perfecto. Reconocer esto nos lleva a un lugar de humildad. A veces, sin darnos cuenta, caemos en la trampa de creer que lo sabemos todo, que podemos controlar cada aspecto de nuestras vidas. Pero la realidad es que nuestra visión es limitada, y cuanto antes aceptemos esto, antes podremos rendirnos al plan divino. Cuando dejamos de pelear contra lo que no entendemos y entregamos el control a Dios, encontramos una paz que no podríamos obtener por nosotros mismos. Es en esa rendición donde verdaderamente encontramos descanso. En la práctica, esto significa aprender a soltar nuestras ansiedades. Cuando las cosas no salen como esperamos, en lugar de angustiarnos, podemos recordar que Dios está obrando para nuestro bien, incluso cuando no lo vemos. A veces, el camino no será el que planeamos, pero podemos confiar en que será el mejor camino. El propósito de Dios no se retrasará ni se frustrará. Su plan se cumplirá en el momento perfecto y podemos tener la seguridad de que, al final, todo habrá valido la pena. Así que, cuando te encuentres en esos momentos de incertidumbre, cuando no entiendas lo que está pasando, recuerda: los caminos de Dios son más altos que los tuyos. Y aunque no siempre lo comprendas, puedes confiar en que Él te está llevando exactamente donde necesitas estar. Número 12. Romanos 11, versículo 33. Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, qué indescifrables sus juicios e inescrutables sus caminos. Fíjate que a veces intentamos comprender todo lo que sucede a nuestro alrededor, ¿verdad? Queremos respuestas, explicaciones lógicas que nos den paz. Pero cuando se trata de la sabiduría de Dios, hay algo que debemos recordar. Es incomprensible para nosotros. Romanos 11:33 lo dice tan claramente: qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, qué indescifrables sus juicios e inescrutables sus caminos. Esto significa que la sabiduría de Dios va mucho más allá de lo que podemos entender. Hay un contraste enorme entre nuestra capacidad limitada y la sabiduría infinita de Dios. Nosotros vemos solo un fragmento de la historia, un pequeño momento en el tiempo. Dios ve todo. El pasado, el presente y el futuro, todo está claro para Él. Mientras nosotros tratamos de armar el rompecabezas de la vida con las piezas que tenemos, Dios ya tiene el cuadro completo. Es fácil frustrarse cuando no entendemos por qué suceden ciertas cosas, pero debemos recordar que Dios está viendo el panorama completo, no solo las partes individuales. Y no solo eso, las riquezas del conocimiento de Dios abarcan mucho más de lo que podemos imaginar. Dios no solo comprende lo que vemos, sino lo invisible, lo que está detrás de cada situación, cada decisión, cada consecuencia a largo plazo.
cuando Él actúa, no lo hace impulsado por el momento, sino por un conocimiento perfecto que está alineado con su propósito divino. Lo que para nosotros puede parecer una decisión inexplicable o una situación sin sentido, para Dios tiene un significado profundo que se ajusta perfectamente a su plan eterno. Pero claro, eso no significa que siempre sea fácil aceptar sus juicios. A veces, los juicios de Dios nos resultan difíciles de entender. ¿Cuántas veces has sentido que las cosas no tienen sentido o que no es justo lo que estás viviendo? Todos hemos pasado por eso, pero la realidad es que los juicios de Dios son perfectos, incluso cuando no los entendemos. Es como tratar de ver algo a través de un vidrio empañado. Nosotros no vemos con claridad, pero Dios ve todo con perfección. Ahí es donde entra la confianza. Tenemos que confiar en que Él sabe lo que hace, aunque nosotros no lo comprendamos. Esa palabra inescrutables en el versículo significa imposibles de rastrear. Los caminos de Dios son tan profundos y complejos que no podemos seguirles la pista completamente, y eso es algo bueno. Si pudiéramos entender todo lo que Dios hace, entonces Él no sería Dios, ¿verdad? Su grandeza va